rompiendo los esquemas, rompiendo muchas cosas, ¿cierto? De repente nos ponemos nerviosos detrás de una cámara, pero fíjate que ni se notó, no, para nada. Te salió muy bien, así que Dios te bendiga, Nicole, porque ya te dije al principio que no va a ser la primera vez, así que tienes que irte preparando y cada día subiendo el nivel. Y todos los obreros, ¿cierto? Y todos los que queremos servir al Señor, tenemos que estar en esa disposición. Así que Dios te bendiga mucho, hija. La gracia del Señor sea sobre ti cada día. Vamos a entrar a la palabra, pero antes, no antes, cierto, de poder saludar a todos nuestros hermanos que están conectados por Facebook y por acá por Zoom, que sean muy bendecidos, que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes en esta noche. Veo allí conectado el pastor Cristian. Dios te bendiga, pastor Cristian. A mi hermana Estela Carrizo, desde allá de Córdoba, Buenos Aires, Argentina, perdón. Saludos para Argentina, para nuestra hermana Estela Carrizo. Un gran abrazo, muchas bendiciones para usted y para toda su familia. Ángela, Dios te bendiga. Ángela, muchas bendiciones allí en la ciudad de El Castillo. Muchas bendiciones para Ángela. ¿Y quién más está conectado por aquí? Puedo ver, a ver si está alguien. Jessica de Coronel. Muchas bendiciones para Jessica, para mi esposa amada que también está conectada. Así que sean muy bendecidos. Vamos a ir de lleno al mensaje. El mensaje de esta noche, el título es Adulam no es una cueva para esconderse, sino un lugar de formación para convertir guerreros conquistadores. Vamos a analizar esta historia y nos vamos a dar cuenta de cómo David, siendo un joven, siendo un hombre que realmente buscó de Dios y que fue guiado e instruido por Dios, y en todo lo que él se dejaba gobernar y guiar, todo lo que iba haciendo, lo iba haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, en esta historia vamos a ver que se juntaron con él hombres que estaban endeudados, pobres, que no tenían visión, que no tenían qué hacer. Era la gente que, comillas, para la sociedad no servía. Pero cuando llegan donde David cambia su mentalidad. David los vuelve guerreros, los vuelve conquistadores. Entonces, yo quiero centrar en esta noche este mensaje hablándote a ti que todavía tú dices, yo no sirvo, yo no puedo, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a lograr, es muy difícil para mí, otros sí, yo no puedo. Y eso es una gran mentira satánica, porque no hay nada difícil que tú no puedas hacer. Es solamente querer hacerlo y Dios es contigo. Por eso necesitamos entender que así como estos 400 hombres fueron a una cueva y se dejaron enseñar, ahí está la tecla, como decimos nosotros. El punto clave es poder ir a la cueva y dejarnos enseñar. Si no tenemos un espíritu enseñable, si no tenemos si no adoptamos una posición de decir yo quiero ser enseñado, entonces nunca voy a aprender. Siempre voy a estar en esa condición que yo creo estar bien, pero delante de Dios, Dios sabe que tú y yo podemos dar más y podemos hacer más. Lo primero es tener una actitud, un espíritu enseñable. Así que vamos a ir a la palabra, habiendo dado esta pequeña introducción. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo lo que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fíjate la condición que estaba esta gente. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo de que David estuvo en el lugar fuerte.
Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Vamos a desarrollar este mensaje en esta noche. La palabra Adulam, porque acuérdate que David está viviendo un proceso y él está arrancando de Saúl. Y en ese arrancar de Saúl, porque Saúl lo quiere matar. ¿Por qué lo quiere matar? Porque de hecho Dios ya había quitado la cobertura a Saúl, porque Saúl desobedeció con algo que Dios le dijo que tenía que matar a los madianitas, si mal no recuerdo. Y David no lo hizo. Entonces eso fue un pecado grave delante de Dios y Dios le quita el reinado, lo destituye. En eso coloca a David. En ese proceso entra un celo entre Saúl y David, al punto de que Saúl quiere matar a David porque Dios estaba con David y mataba a mucha gente. Era un hombre muy, muy desarrollado para la guerra. Era un joven que tenía astucia, inteligencia, sabiduría que Dios le iba dando, ¿cierto?, para destruir grandes cantidades o ejércitos armados, porque tenía una sabiduría para dirigir y era bueno en batalla. De hecho, fue el que le ganó, mató a Goliat. Usted conoce esa historia. El punto que quiero sentar en esta noche es que la gente cantaba y coreaba: David, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Esto trajo un celo fuerte en Saúl. Por eso Saúl quiso matar a David, no en una ocasión, sino que en muchas ocasiones Saúl quiso matar a David. En ese proceso, David va arrancando y se mete en el pueblo de los filisteos. Lo capturaron y se lo llevaron a donde los filisteos. En ese proceso, David ingresa allí y se hace pasar por loco, que le corra la saliva por la barba para que no lo mataran. Fue una estrategia que David ocupó. En ese proceso viene David, logra salir de donde los filisteos, ¿cierto?, que lo buscaban inclusive para matarlo, pero el rey, cuando se dio cuenta que David estaba loco: ¿Qué va a hacer este loco?, le dijo: sáquenlo de aquí. Y David arranca y se esconde en una cueva. Ese proceso está viviendo David. David está viviendo persecución. David está viviendo un proceso fuerte. Todo está contra de él. Fíjate en esto. Él sabe que Dios está con él, pero también sabe que todo está contra él. Qué inverosímil es esta situación. ¿Por qué? Porque aún sabiendo que Dios está con él, que lo eligió para ser rey de Israel, pero en este proceso de 14 años, David tiene un proceso de formación de 14 años. Nota esto. Y en ese proceso David se encuentra en una cueva, cansado, agotado, con hambre, muchas situaciones. Y aún así, pese a estar cansado, a estar agotado, a estar con hambre, con sed y con muchas situaciones, el estar solo en una cueva para pensar, para reaccionar, reflexionar, etc., vienen a ese lugar 400 hombres. 400 hombres que vienen endeudados, 400 hombres que vienen con espíritu de amargura. Usted sabe cómo es el espíritu de amargura. Es terrible, hermano. Es súper fuerte poder tratar con una persona que tenga un espíritu de amargura, que lo vamos a ver cómo funciona y cómo opera este espíritu. Y toda esta gente llega a donde David. David se sobrepone y tiene que ministrar y cambiar la mentalidad de la que estos 400 hombres tenían y volverlos unos guerreros. Y los vuelve guerreros. De hecho, muchos de estos hombres se especializaron en matar gigantes. Eran diestros con sus armas. Fueron hombres que la Biblia los destaca porque tenían una destreza para guerrear. Y ellos fueron formados por David. Entonces, yo digo siempre esto. Mucha gente sueña con ser grande, con conquistar naciones, con conquistar pueblos, con que tu mensaje llegue a muchos lugares. Pero el problema está que no hay un espíritu enseñable. Si no hay un espíritu enseñable en ti o en mí, entonces si no tengo obediencia a quien es mi mentor, a quien es mi adiestrador, a quien es el que me está enseñando, entonces yo nunca voy a crecer y nunca voy a superar. Acuérdate de Pablo. Pablo fue fiel a los pies de Gamaliel. Él fue instruido y él fue
perseverante y fue obediente a su maestro Gamaliel hasta que conoce a Jesús y de ahí cambia todo el sentido de su vida. Vemos en Josué, Josué fue fiel a Moisés en todo lo que hacía. Josué estaba allí, Moisés subía a hablar con Dios, se perdía en la montaña y ahí estaba, fíjate, acuérdate una experiencia, estuvo 40 días Moisés hablando con Dios arriba en el monte y al lado abajo estuvo esperando 40 días Josué. Entonces, todos los que quieren ser grandes, aprendamos primero a tener un espíritu enseñable, a ser obedientes, a ser fieles, a sujetarnos a quienes nos están enseñando, nos están preparando y nos están dirigiendo. Eso es lo trascendental, eso es lo importante, eso es lo primero para poder ser un gran conquistador, un gran guerrero, y Dios va a respaldar en todo lo que hagamos. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, lo primero que encontramos dice, huye a la cueva de Adulam. Primera de Samuel 22:1 dice, yéndose luego David huyó a la cueva de Adulam. Dijimos que Adulam significa lugar de refugio o reposo, lugar cerrado. Ese es Adulam, un lugar de refugio. Cambiemos un poco la situación. Si para David la cueva, una cueva fría, húmeda, ¿cierto? De tierra y piedras y qué sé yo, era un lugar que él estimó, en el cual vivió, en el cual preparó gente, enseñó gente. Si ese lugar agrio, húmedo, ¿cierto? Le sirvió a David y le sirvió a la gente que se sujetó a David, ¿cuál es tu Adulam hoy día? ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu lugar de preparación? Porque tú y yo tenemos un lugar de preparación. Mucha gente quiere ser, volvemos a lo mismo, quiere ser grande, pero no quieren ser, no se quieren sujetar. Yo siempre digo esto, cuando hemos conversado con gente de otras iglesias, yo le pregunto, ¿y tu pastor quién es? Sí, es que lo que pasa es que la iglesia, y empiezan a hablar mal del pastor, y empiezan a hablar mal de su iglesia. Hace poco me pasó con otra gente. Y yo le dije, mira, si estás tan mal, porque estás cayendo en pecado, estás hablando mal de tu pastor. Entonces, número uno, no vas a crecer nunca y siempre vas a estar en ese mismo nivel, porque lo primero que estás pecando es hablando mal de tu pastor. Estás hablando mal de tu iglesia, porque te he escuchado hablar de estas dos cosas, mal de la iglesia y mal del pastor. Yo te sugiero, habla con el pastor, pide perdón y sal y búscate otra iglesia, porque las quejas tuyas son que no te enseñan, son que no te preparan. Las quejas tuyas me las estás diciendo a mí y yo no soy tu pastor. Habla con tu pastor, pide perdón, arrepiéntete y luego toma una decisión. O sigues allí o cámbiate a otro lugar, pero sal por la puerta y haz las cosas ordenadamente. Nuestra iglesia es nuestra cueva, es nuestro lugar de preparación, nuestro lugar de formación. Pero si yo no tengo un espíritu enseñable, si yo no me esfuerzo en hacer lo que se me está diciendo que haga, nunca voy a crecer. Y eso pasó con los guerreros. Se dejaron instruir y enseñar por David. La cueva de Adulam quedaba a unos 24 kilómetros cerca de Jerusalén. Era de gran tamaño y de difícil acceso, en la cual David estuvo cerca de 17 años. Fíjate todo el proceso. 17 años estuvo aproximadamente metido en esa cueva. Una cueva es una cavidad en el subsuelo causada generalmente por la acción del agua, a veces por la mano del hombre, y eran usadas en el tiempo antiguo como viviendas, almacén o sepulcros. Esa era la situación de la cueva. La cueva de Adulam era una cueva muy grande. Ahora, estar en la cueva es huir y esconderse. Tal vez estaría deprimido, angustiado, sintiéndose solo y abandonado, y lo más seguro es que pensara que Dios se olvidó de él. Esa es la situación de David. Acuérdate lo que dije al principio. David va arrancando de Saúl, va arrancando de los filisteos. David está solo. Lo único que tiene David es que Dios le dijo y lo habían ungido ya rey. Cuando él estaba con Isaí, su padre, y con sus hermanos, tomó el profeta Samuel el cuerno de aceite, lo derramó sobre David y le dijo, aquí está el rey de Israel. Y David, luego de esto, de tener la unción, David se vuelve al campo a cuidar las ovejas. Pero ya tenía la bendición. Pero desde ahí se inicia el proceso.
de formación en David. Así que David ya venía con un proceso de años de estar arrancando, de estar pasando hambre, de estar pasando frío, de estar pasando una cantidad de situaciones. Así que ya estaba metido en la cueva como diciéndose, ¿qué más? ¿Qué más me falta ahora? ¿Qué más puedo esperar ahora? Porque él confiaba en Dios, pero el Dios en el que él confiaba era como que lo había dado vuelta a la espalda. Y esa es la situación que está viviendo nuestro amado rey David. Ahora, David no sabe que aún en este lugar Dios está trabajando en él. Dios está visionando formar gente a través de él. O sea, la situación de David es que él se mira su situación y Dios lo mira a él y al mirarlo a él, lo mira a través de él formando gente, levantando gente, dirigiendo gente, formando hombres guerreros. Eso es lo que Dios ve. Lo que David no ve es lo que Dios va a hacer con él y a través de él. Entonces, yo te digo, iglesia, en esta noche, tú no ves lo que Dios quiere hacer y va a hacer contigo y a través de ti. Tú lo único que tú ves y lo que yo veo es que nada resulta, es que todo va mal, es que todo es un problema, es que todo es aquí, todo es allá. Y tú ves la situación y estás quizás en la misma postura de David, no en una cueva, pero sí en tu casa y pensando, no sé qué voy a hacer. Y el Señor le dice a David, yo te tengo para formar gente. Yo tengo gente que va a venir a ti y tú vas a tener que formarla. Es un tiempo de prepararte tú. Es un tiempo en el cual Dios te está preparando a ti, a lo mismo que David. Por eso David escribe el Salmo 142 y el 57. Yo solamente leo el Salmo 142, verso 1. Dice, pido a gritos la ayuda del Señor. A gritos le pido compasión. A Él le cuento todos mis problemas y dificultades. Cuando estoy perdido, tú me muestras el camino. Mis enemigos han tendido una trampa y estoy a punto de caer en ella. Pero Dios me guía. No tengo ni siquiera un amigo que esté a mi lado, acompañándome. No tengo en dónde esconderme. A nadie le importa si vivo o muero. Por eso pido tu ayuda, Señor. Tú eres mi refugio. Eres todo lo que tengo en este mundo. A ti te pido ayuda, Señor. Te necesito, me siento muy débil. Sálvame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Ayúdame a escapar de sus trampas para que pueda alabar tu nombre. Entonces los justos celebrarán conmigo porque tú me has cuidado. ¿Te das cuenta? La oración que está expresando David, quizás serán tus mismas palabras. Señor, ayúdame. No sé qué hacer. Todo me sale mal. No me siento sola, me siento solo. Veo que todo es contrario. No, mi esposa no me entiende, mi esposo no me acompaña. Los hijos están en contra mía. No sé qué hacer. Y quizás tú estés expresando las mismas palabras de David. Pero David no entiende lo que Dios sabe, lo que Él va a hacer con David. Y David no sabe las capacidades que tiene dentro de él. Déjame decirte esto, iglesia amada. Dentro de ti hay capacidades sobrenaturales que Dios puso y que aún tú no las descubres, que están metidas en ti. Es como cuando uno se compra un computador de última generación y empieza a descubrir todas las capacidades que ese computador tiene y tú dices, oh, que mira, tiene esto otro, puede hacer aquí hasta un teléfono, mira, puede hacer esto otro, tú vas descubriendo. Yo te digo en esta noche, en el Señor, que dentro de ti hay capacidades sobrenaturales que tú no te has dado cuenta, que Dios las puso y están metidas dentro de ti, porque Dios es un Dios justo, fiel y verdadero. Ahora, su familia se junta con él. Salmo 22:1 dice, cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulam, fueron a verlo. Seguramente eran perseguidos, considerados traidores y conspiradores de una rebelión contra el rey Saúl, y por esa parte su familia también estarían en peligro. Por eso toda la familia de David va a la cueva para estar con David. Seguramente la situación que ellos estaban viviendo por ser familia directa de David, Saúl también quería matarlo, así que vinieron al refugio de David para estar con él.
Y obviamente ya David no se sentía solo, sino que ya estaba con alguien, ya lo estaban acompañando. Esa era la situación que David se estaba sintiendo. Ahora, la Biblia habla, dice que llegaron a David afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Tres tipos de personas que llegaron para estar con David. Afligidos, endeudados y amargados de espíritu. 1 Samuel 22:2 dice, se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. La versión lenguaje sencillo del mismo texto dice, ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Imagínate la situación en la que estos hombres llegan a David. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. Esta gente viene con una autoestima muy bajo. Esta gente viene con un problema muy fuerte de economía. No tiene cómo resolver su problema económico. Y ellos llegan a David buscando una solución, buscando una respuesta, llegan a David como 400 hombres en las condiciones que ya acabamos de leer. Afligidos. La palabra afligidos en hebreo es matzok y significa lugar estrecho, incapacidad, oprimido, presionado. Es la acción con resultado de afligir o afligirse. Causa un decaimiento del ánimo, tristeza y sufrimiento moral. Hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Ese es el espíritu de los que venían, de los afligidos. Venían con mucha pena, con mucho dolor, con una situación en la que ellos venían que no servían, ellos se consideraban que no servían para nada. El hombre en este estado se convierte en una persona, fíjate cómo lo expresa aquí, el hombre en este estado se convierte en una persona estrecha de mente, falto de ideas e incapacidad de encontrar solución para su vida. Todo a su alrededor lo oprime y presiona. Esa persona no quiere vivir, no tiene ganas de vivir, está afligido, todo lo ve mal, todo no encuentra en su mente, no encuentra una respuesta, no encuentra una solución, no sabe qué hacer, está muy mal. Ese es lo primero que dice la Biblia aquí, eran afligidos. No eran los 400, pero una gran parte de ellos venían afligidos. La versión Palabra de Dios para Todos, Proverbios 15:15 dice, para el afligido todo el tiempo es tristeza. Imagínate la situación de esta gente. Para el afligido todo el tiempo es tristeza. O sea, no hay alegrías para esa persona que está afligido. No hay ni un día alegre, no hay un día de risa, porque todo el tiempo es tristeza. La versión lenguaje sencillo de la palabra endeudados. Cuando hablamos de endeudado dice, el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Entonces, el endeudado, en la palabra allí es nashá, y significa apremiado por un préstamo. La persona que está endeudada vive endeudado en todo orden de cosas, nunca le alcanza para nada, porque está bajo un espíritu de deuda. La persona que está bajo ese espíritu de deuda nunca le alcanza para nada, siempre le falta. ¿Por qué? Porque está bajo un espíritu. Es un asunto satánico que está ejerciendo presión. La persona busca trabajar aquí, hacer allá, hacer más cosas para salir de la deuda y no lo consigue. ¿Por qué? Porque está bajo un espíritu de deuda. Me recuerdo años atrás una persona cayó en una situación y quedó debiendo un dinero. Yo le dije, yo no tengo problemas que lo pagues o no lo pagues. La verdad que me da exactamente lo mismo. Si lo cancelas, bien. Si no lo cancelas, lo que sí sé decirte es que tú estás bajo un espíritu de deuda. Es bajo un espíritu de deuda porque yo le dije a esta persona, yo veo que tú estás debiéndole plata a tanta gente, entonces veo que tú estás bajo un espíritu de deuda. Aunque me pagues o no me pagues, me da lo mismo, pero eres tú el que está preocupado. Yo estoy preocupado por ti,
porque estás bajo un espíritu de deuda. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Cuando la gente está bajo este espíritu, ese espíritu tiene poder para hacerte esclavo y no te deja levantar cabeza porque estás bajo un espíritu de deuda. Luego acá dice, la deuda es un espíritu y es un devorador, lo que dice Malaquías, que quita todo lo que tenemos, trata sin misericordia, dejas de ser dueño de tu economía y de tus ingresos. La deuda como tal es una prisión. Así que así venía la gente, venían afligidos y venían endeudados. No podían no podían avanzar, no podían tener economía, no podían ser libres, ser alegres, sino que estaban bajo estos dos espíritus, del afligido y del espíritu de deuda. Ahora, amargados en espíritu, acuérdense que llegaban tres tipos de grupos de personas. En griego proviene de una palabra que significa punzar. En hebreo agrega la idea de algo pesado. Finalmente, la amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Eso es lo que está diciendo acá el escritor. Es algo pesado y es algo que golpea, algo que punza, algo que penetra tan fuerte dentro del corazón. Por eso la Biblia dice en Hebreos, dice, quítese de vosotros todo espíritu de amargura. La amargura es un espíritu que se le llama espíritu es un principado, ese es el punto. Está metido dentro del paquete de los principados. Este espíritu es tan fuerte que esclaviza a las personas, porque ya ese espíritu, cuando está en la persona, no lo deja avanzar. Inclusive mucha gente que ha estado con este espíritu de amargura han llegado al suicidio. Me acuerdo que un predicador una vez dijo, tú tienes que aprender, abriendo un paréntesis, dijo, tú tienes que aprender a tolerar la depresión, hablando de la depresión. Y yo dije, en mí, ¿tolerar la depresión? Qué raro, porque yo he visto que la gente no puede tolerar la depresión. La depresión es un principado que cuando ataca a la persona, lo domina, lo lleva al suicidio, lo lleva a muchas cosas, porque esa persona ya no quiere vivir, no tiene visión, no quiere hacer nada. No quiere lograr nada, ni siquiera quiere comer, no quiere vivir. Entonces, y el predicador dice, el que está viviendo la depresión tiene que tolerar la depresión. ¿Cómo se puede tolerar la depresión si es algo que domina a la persona? Que la persona no quiere estar así, pero está así porque hay algo que lo tiene esclavizado. Lo mismo pasa con la amargura. La amargura es un espíritu que está metido dentro de la persona y punza fuerte hacia el corazón. Y este sentimiento, este espíritu, es tanto lo que penetra dentro de la persona que lo llega a enfermar. Por eso se llama espíritu de amargura. La Biblia dice, quítese de vosotros. Así que yo te animo, si tú estás viviendo alguno de estos tres espíritus, ya sea el espíritu de endeudamiento, el espíritu de estar afligido, preocupado por cualquier cosa, o si estás en amargura, busca, si eres dama, busca a mi esposa para ministrarte liberación y sanidad interior. Y con toda propiedad lo digo y con mucho respeto. Y si eres varón, contáctame y te voy a ayudar para salir de ese estado, porque en Cristo somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Yo no sé si usted me dice amén a eso. Levánteme un dedito para amén, por lo menos para arriba, porque como dijo la Nicole, para no sentirme solo. Gracias por los tres deditos allí de Jocelyn y Constanza y mi amada esposa, mi morenaza. Ya, seguimos mejor. El espíritu amargo afecta de dos maneras, o el espíritu de amargura. El espíritu de amargura contamina a otros. Fíjate, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El que tiene este espíritu de amargura, dice la Biblia, cuidado que puedes dejar de alcanzar la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Y dice, y por ella, por este espíritu, muchos son contaminados. Júntate con un amargado. Yo no sé si usted lo ha analizado en algún sentido,
Pero juntarte con un amargado es porque te vaya a amargar igual. Porque hay un asunto que se llama transferencia. Se te transfiere todo lo negativo de la otra persona. Cuando tú te juntas con una persona positiva, con una persona que tiene ideas, que tiene proyectos, tú al final terminas siendo igual que él porque ves que él tiene proyectos, tiene ideas, tiene ganas de hacer cosas. Tú te juntas con un amargado y andas todo el día amargado porque hay una transferencia espiritual. Aunque algunos quizás no lo creerán esto, pero yo sí lo creo porque lo he visto. Entonces, la Biblia nos enseña que el espíritu amargado afecta de dos maneras. Entonces, una raíz puede estar bajo la superficie de la tierra, pero en cualquier momento puede salir. Una raíz puede estar bajo la tierra, pero en cualquier momento puede salir. Dos, hace que la persona se comporte como una bestia. Fíjate al punto que lo califica, no yo, cuidado, yo no estoy diciendo eso, la Biblia lo está diciendo, fíjate. La versión lenguaje sencillo del Salmo 73, 21 dice: Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado. Mira cómo está volviendo a repetir los puntos que estamos viendo de estos espíritus. Lo vuelvo a leer, permítame por favor. Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado y he sido muy testarudo. Me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. Mira el punto que lo lleva bíblicamente a comparar a esa persona que tiene un espíritu de amargura. Lo lleva a hacer cosas, lo lleva a decir cosas, lo lleva a vivir cosas que él no quiere hacer, pero porque está sujetado bajo un espíritu. ¿Se acuerdan que recién el domingo pasado hablé de lo que Cristo hizo en la cruz y de lo que Cristo, el poder y la autoridad que nos dio para sujetar el alma y para sujetar la carne? Entonces, yo te estoy nombrando ahora lo que esto hace, lo que estos espíritus pueden hacer, pero también te dije el domingo que Cristo venció por ti y que tú puedes subyugar a todos estos sentimientos y espíritus, y si necesitas ayuda, pues búscala, la vas a encontrar y te van a ayudar. Cuando la amargura echa sus raíces, se convierte en una norma de vida. La persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según un espíritu que está en amargura esa persona. Ahora, la Biblia dice que y fue hecho jefe de ellos. 1 Samuel 22:2 dice: y fue hecho jefe de ellos. Estos hombres necesitaban un líder que los guiara. Estos 400 hombres vienen donde David y necesitan un líder que los guíe. Pero ellos se dejan enseñar. Ellos se dejan guiar. Lo que dije al principio, ellos tienen un espíritu enseñable. 2. Estos hombres vinieron a David cuando él estaba abatido, derrotado, perseguido y despreciado. Estos hombres vienen a David, pero ellos no ven la situación en la que está David, sino que ellos saben que ese hombre, David, los va a sacar de la condición que ellos están. Ellos saben que ese hombre, David, va a cambiar muchas cosas de lo que ellos están viviendo. Ellos creen, ellos ven. Mira, quiero decir esto. En una vez Jesús fue a predicar al lugar de Belén, donde él nació. Y la Biblia dice que él no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos. ¿Sabe por qué? Porque la gente de allí vio a Jesús y dijeron: no es Jesús, no es el hijo de José, el carpintero. ¿Y qué anda haciendo ahora? ¿Qué anda haciendo milagros? ¿Qué? No le creo a esta persona, yo no le creo, a este compadre yo no le creo, como decimos acá en Chile, ¿cierto? En el buen popular. No, yo no le creo a él, porque vieron a la persona, vieron al hombre, no vieron a Jesús, no vieron lo sobrenatural que estaba en Jesús. Cuando estos 400 hombres van donde David, ellos no ven su condición, aunque la están viendo. Ellos están viendo que está solo, ellos están viendo que quizás con parte de su familia, pero ellos saben que este David, que no mataba miles, sino mataba 10,000, era un gran líder que les iba a enseñar, que los iba a instruir, que los iba a guiar y lo iba a sacar de su situación y condición en la que estaban. Yo no sé si alguien me está entendiendo la palabra que el Señor está ministrando en esta noche, porque Dios quiere sacarte de tu situación, de tu condición en la que hoy día estás metido. Quizás tú estás afligido, quizás tú estás endeudado, quizás tú estás en espíritu de amargura, y Dios te dice:
yo puedo sacarte de allí y convertirte en una guerrera y en un gran guerrero de Dios. Si alguien lo cree, dígame amén en esta noche. Ahora, jamás David habría escogido a estos hombres. Siendo consecuente con usted misma o con usted mismo, ¿usted escogería a este tipo de gente para ser los guerreros? No, yo no lo escojo. Porque si veo a gente que no sabe hacer nada, que están en espíritu de amargura, que están afligidos, que uno le pregunta, ¿tú crees que Dios lo que Dios puede hacer contigo? No. Y ves la autoestima muy baja, que no, que su concepción de cómo ellos se ven a sí mismos es muy bajo el perfil, etcétera, etcétera. Tú dices, no, yo no escojo a esta gente. David no los escogió. Dios los envió allí para trabajar con David. Dios los envió para trabajar con ese líder. Dios los envió para trabajar con ese siervo, para aprender de él. Yo quiero decirte, cuando yo conocí al apóstol David hace años, ya casi 12, 13 años, yo pertenecía a otra corporación y Dios me sacó de esa corporación. Yo me acuerdo que oraba y ayunaba porque me entregó una palabra a mí, me dijo, sal del lugar. Y yo dije, no puede ser, no entiendo. Llamé profetas, invité profetas sin contar nada y los profetas venían y volvían a hablarme la misma palabra, salida de José, salida de Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, etcétera, etcétera. Lloré, no, hasta que al final obedecí y salí. Y hoy día, con los años, he entendido por qué Dios me sacó de ese lugar y me puso a trabajar, porque he llegado a ser lo que hoy soy. Sino porque yo llegué quizás como el mismo espíritu de estos hombres, afligido, endeudado, con muchos espíritus y muchos pensamientos y mi autoestima muy bajo. Y Dios me sacó de un lugar y me puso en otro lugar para hacerme crecer, para hacerme acelerar. Si Dios te puso en el lugar donde Dios te puso, crece. Si Dios te puso en el lugar donde Dios te puso, en ese lugar tienes que ser fiel, en ese lugar tienes que invertirte para que crezcas y llegues a hacer lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Este ejército de rebeldes y asesinos es en lo que podría haberlos convertido David. Sin embargo, los convirtió en los valientes de David. Lo que dice el Salmo, 2 de Samuel 23, 8 al 23. Ellos son los que fueron considerados los valientes de David. Y se comentaba mucho de lo que Dios hacía con estos hombres. Ahora, Dios a través de un llamado y un hombre logra hacer hazañas imposibles. Dios a través de un hombre que le crea logra hacer hazañas. Dice, cuando tenía que construir el arca, Noé simplemente le creyó a Dios. Noé está solo. La situación, el lugar era hostil, un lugar donde no había río, no había agua, pero Noé obedeció y construyó el arca. Gedeón libertó a todo su pueblo, siendo un joven, le obedeció a Dios y lo hizo, y Dios fue con él. Moisés libertó a todo Israel, siendo un joven que nació en la casa de Faraón. Se crió en la casa de Faraón y Dios después lo empieza a formar, pero Dios a través de un hombre, Moisés, hace una tremenda hazaña y que hasta el día de hoy usted y yo conocemos. Josué conquistó Canaán y destruyó a muchos reinados y hizo tremendas proezas con Josué. Jesús, ya conocemos todo lo que Jesús hizo. Dios contigo va a hacer cosas maravillosas y sobrenaturales. Pero estás en el proceso de formación. Estás en el proceso de empezar a crecer. Estás en el proceso de que estás metido en la cueva para formarte. Si tú no tienes un espíritu enseñable, si tú no tienes un espíritu de decir yo quiero ser formado y no tienes obediencia y no tienes perseverancia y constancia en lo que estás haciendo, entonces no vas a lograr llegar donde Dios dijo que tenías que llegar. Vas a llegar más adelante, pero no vas a llegar a donde Dios dijo que podías llegar y que ibas a llegar. Ahora, David se preocupa por sus padres y lo va a dejar a otro lugar para resguardo en otra ciudad con otro ejército, y allí los deja para que estén resguardados en
en ese lugar. Ahora, el profeta le habla y le dice a David, cierto día el profeta Gad fue a ver a David y dijo, no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Jeret. Aunque la cueva era un lugar seguro, no era lo que Dios quería para David. Fíjate en esto, aunque la cueva era un lugar cómodo, ya se había acomodado, ya estaba viviendo bien, ¿cierto? Tenía gente a su cargo, la situación económica cambió, todo cambió. Pero Dios le dice, no te quedes en este lugar, no es lo que yo escogí para ti. En eso trabajamos con visión del reino. Yo he conocido gente, y usted también ha conocido gente que lleva 20 años en un ministerio, 25 años en una iglesia. Y uno le pregunta, ¿y usted qué sabe hacer? ¿O usted qué hace en la iglesia? Yo soy portero en la iglesia. ¿Cuántos años lleva usted? 20 años. Ah, ¿y usted en qué área está a cargo de la iglesia? No, yo estoy a cargo no sé, de guardar los fondos de la iglesia. Cada vez que hacen un social, yo guardo todos los fondos, todo lo que es la loza. Ese es mi trabajo. Ah, genial. ¿Y usted qué es lo que hace en su iglesia? No, yo estoy a cargo de todo lo que es cortinaje de la iglesia. Entonces, de repente nos preocupamos de darle trabajo, que no está malo. No estoy diciendo que esté malo, pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es enseñarle la palabra, es preparar a esa mujer, es preparar a ese varón para la conquista, para que él o ella puedan ir a ganar más gente, para que él o ella puedan ir a predicar la palabra a otros lugares. Ese es el eje de preparar gente. Ese es el eje de nuestra corporación. Nuestra corporación trabaja preparándote a ti, enseñándote a ti, tú que eres obrero, tú que eres líder, tú que eres pastor, tú que eres anciano de la iglesia. Nuestra misión, nuestra función es prepararte, es enseñarte para que a través de ti puedas llegar a otra gente y hablarle y predicarle el evangelio. Para eso, Dios está diciéndole a David, no te acomodes, porque yo tengo otras cosas contigo, David. No te acomodes al lugar que estás. Vino el profeta y le habló. Entonces Dios te dice a ti en esta noche, ¿qué haces acomodándote en el lugar donde estás? Yo tengo cosas contigo, voy a hacer cosas contigo, pero no las he podido hacer porque no has tenido obediencia, no te has dejado formar, no te has dejado enseñar, no te has dejado guiar. Por eso estamos como estamos, o como está mucha gente, porque no tiene un espíritu enseñable, sino que hay una terquedad y son muchas veces llevados a obstinación y no quieren llegar al nivel que Dios quiere para ellos. Ahora, fíjate, y estoy terminando, fíjate los valientes de David. En la versión BAT, Biblia al día, 2 Samuel 23:13 dice, en otra ocasión, fíjate en esto, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayim. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente, que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que han jugado a la vida, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos héroes. Entonces, ¿qué fue lo que lo convirtió a estos 3 endeudados, afligidos y amargados en espíritu, en 3 valientes capaces de entrar hasta lo más profundo del campamento enemigo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo David? Que eran hombres endeudados, afligidos, aproblemados con espíritus de amargura, que David en esa cueva prepara a esos hombres y les cambia la mentalidad y los convierte en hombres de renombre, valga la redundancia, los convierte en hombres de renombre, porque se comentó por toda la Biblia y por todo lugar se comentaban los valientes de David. Eran hombres muy osados, eran hombres muy diestros para la batalla. Pero acuérdate cómo ellos llegan a David.
Ellos llegan empobrecidos, ellos llegan endeudados, ellos llegan afligidos, ellos llegan con espíritu de amargura, ellos llegan muy mal, pero al cabo del tiempo ellos se dejan enseñar y David los convierte en guerreros conquistadores. David los convierte en guerreros que avanzan contra cualquier dificultad. Eso es lo que está diciéndote el Señor en esta noche. Pero cada vez que, quiero decirte esto, iglesia, cada vez que el Señor ha querido formarte metiéndote en la cueva, tú te sales de la cueva diciendo yo no quiero, yo no necesito, yo no puedo, yo no lo voy a lograr, yo no sirvo, y empezamos a decir cosas que no están en el corazón de Dios y tampoco están en mi corazón, porque en mi corazón y en el corazón de Dios está que yo sé que tú eres capaz, yo sé que tú lo puedes lograr. Y yo sé que Dios contigo va a hacer cosas sobrenaturales, que Dios contigo va a hacer cosas maravillosas. Pero el punto es volver a la cueva y dejarte formar, porque no estás siendo formado, porque no estás siendo direccionado. Nos ponemos de repente en posturas obstinadas y tercas y nos salimos de la cueva. No, es que no es mi tiempo, no es que el pastor está equivocado, no es que... Y nos empezamos a poner en posturas que no están de acuerdo a la palabra. Por eso retrasas tu ministerio. Por eso retrasas lo que Dios dijo que iba a hacer contigo y a través de ti. Acuérdate, ojo con esto. La Biblia dice que el pueblo de Israel tenían que estar en cautiverio 400 años. Lo dice la Biblia, lo leí. Y yo dije, wow, esto es tremendo. Pero al cabo del tiempo, el diablo se mete en el tiempo del pueblo de Israel y retrasa el proceso de lo cual ellos tenían que estar 400 años. Satanás lo retrasa 30 años, al cabo que la Biblia dice que ellos estuvieron no 400, sino estuvieron 430 años. Entonces yo te digo a ti, iglesia, en esta noche, porque no has querido estar en la cueva para ser formado, porque no has querido sujetarte a tu líder, a tu pastor, porque no has querido sujetarte a lo que él te enseña, lo que él te dice que tienes que hacer. Si tienes que trabajar en el mentor, trabaja en el mentor. Si tienes que hacer casa iglesia, haz casa iglesia. Si tienes que hacer esto, haz lo que tu siervo, tu ministro te dice, porque ese ministro, ese pastor es el David para ti, y que te está formando, que te está enseñando, que te está educando y que va a hacer de ti una gran persona, un gran guerrero, una gran guerrera, que mañana va a conquistar, va a tomar ciudades, va a tomar naciones y se va a hablar de ti. Y ese es el punto. Así como se hablaba de los hombres, los 30 valientes de David, también se van a hablar de ti, de hombres y mujeres guerreras, pero no está en simplemente en conectarse a un culto. No, de esa forma no. Es cuando yo me invierto en estudiar la palabra, es cuando yo me invierto en saber quién es Dios para mí y lo que yo puedo hacer. Eso cambia un antes y un después. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Termino con esto. 5 preguntas para reflexionar. La primera, ¿permite Dios que entres en la cueva de Adulán? Permite Dios que no me responda, simplemente escuche las preguntas y respóndame para sí, dentro de usted. ¿Permite Dios que entres a la cueva de Adulán? Y si lo permite, ¿para qué lo permite? ¿Dios permite que entres a una cueva? Sí. Y si lo permite, ¿para qué lo permite? Es para que seas formado. 2. ¿Cuáles son los problemas que nos llevan a la cueva de Adulán? ¿Qué situación es la que estás viviendo? ¿Qué situación es la que estás pasando hoy día? ¿Tienes problemas con tu esposa? ¿Tienes problemas con tu esposo? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas en el ministerio? ¿Tienes problemas en la casa? ¿Cuáles son las situaciones que te llevó que te está llevando a la cueva? Hay algo que Dios está haciendo, es para que tú entiendas que tienes que ser formada, que tienes que ser formado. Y la única forma de ser formado es sujetándonos a quienes nos están formando. Si yo no tengo sujeción a quien es mi líder, que todos conocen quién es mi mentor, quién es mi padre espiritual, y si yo no me sujeto a él y no obedezco, entonces nunca voy a hacer lo que Dios dijo que yo iba a hacer. ¿Cómo enfrentamos el proceso de estar siendo formados en la cueva de Adulán? Porque el estar dentro de la cueva es para ser formado, es para ser enseñado, para ser corregido, para ser guiado, para hacer lo que Dios dijo que tú ibas a hacer.
¿Qué aprendemos de estar en la cueva de Adulán? ¿Qué aprendemos de toda esta historia? ¿Qué enseñanza te deja a ti en esta noche? ¿Sientes que hoy estás en la cueva? ¿Sientes que hoy día estás en un proceso? ¿Sientes que quizás estás igual que David y no encuentras la solución? Que el Señor te bendiga en esta noche y te haga entender que Dios contigo y a través de ti va a ganar mucha gente. Pero no lo ha podido hacer porque tú no has querido entrar a la cueva para ser formado. Porque para ser formado yo tengo que saber negarme a mí mismo y sujetarme. Fíjate, cuando Cristo está en el tercer cielo, en la trascendencia con Dios, Él toma una posición, Él toma una postura y Él declara, Jesús vive una kenosis. Una kenosis significa que Él depone su voluntad para ser enseñado, para ser guiado en todo el proceso que Él vive aquí en la tierra por Dios. Él depone su voluntad. Es el tiempo que usted entienda, iglesia, que usted entienda, hermano. Tu cueva es tu iglesia. Tu pastor es tu David. Y Él está formando, está limpiando toda arista, pero siempre y cuando tengas la postura de estos 400 hombres, que de estos 400 hombres, de 400 hombres, solamente se habla de 30 valientes de David. Solamente se habla de 30 valientes de David. Y de esos 30 valientes de David se habla de 3 hombres más valientes. Que el Señor te ayude a entender en esta noche. Tú eres la que Dios escogió. Tú eres el que Dios escogió. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Y dejarte de gobernar, dejarte doblegar y empezar a ser enseñado. Porque Dios contigo y a través de ti va a conquistar naciones, va a conquistar comunas, va a llegar la palabra a muchos lugares inalcanzables. Oramos al Señor. Inclina tu rostro un segundo. Padre, yo bendigo esta palabra y yo siembro esta palabra en nuestros hermanos que están conectados ahora por Facebook. Que esta palabra sea sembrada en sus corazones y que esta palabra se active ahora, Dios, para ser aplicada a sus vidas. Que esta palabra traiga edificación. Esta palabra trae corrección y guianza, Dios, para levantar a tu iglesia, para levantar a tus hijos, porque en la condición que ellos están no es la condición ni la que usted lo ve, papá, ni la que yo lo veo.